Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Hoy continuamos en nuestro tiempo de reflexión, hablando precisamente sobre esa controversia que existe entre lo que es el mundo donde vivimos y la Iglesia de Dios, el reino de Dios, que trae, ¿verdad?, otro tipo de valores. El domingo pasado, el hermano Alejandro nos hizo favor de hablar del tema precisamente de la honestidad contra la falsedad del mundo. En este tiempo, en la cultura en que vivimos, sabemos que la falsedad o la falta de honestidad son, por decirlo de esta manera, las constantes dentro de la cultura. Eh, y también nos damos cuenta de las tremendas catástrofes que surgen, los dolores que provoca el hecho de no poder vivir en un mundo de honestidad. El día de hoy yo quiero enfocarme precisamente en el lado positivo, no tocar tanto la falsedad, que ya mis hermanos han tocado con anterioridad en los devocionales pasados, pero me gustaría compartir con ustedes unas ideas sobre por qué es tan importante que nosotros como parte del reino de Dios seamos honestos, ¿sí? Así que si les parece, me gustaría llevarles a la palabra de Dios para ir checando por lo menos 3 textos que nos van a ayudar a comprender el valor, la importancia, la trascendencia de la honestidad en contradicción con la falsedad. Así que, si me permiten ustedes, vamos a empezar nuestro tiempo reflexionando sobre estos textos y les invito para que primeramente lo hagamos en oración. Oramos. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo. Queremos ponerlo en tus manos y rogarte que tú nos ayudes a comprender la importancia, la trascendencia de este valor de la honestidad. Permítenos como ciudadanos de tu reino aprender a ser honestos. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, decíamos, ¿no? La honestidad es uno de los principios importantes y que tiene una trascendencia importante en el desarrollo de nuestras vidas. Sabemos y lo hemos escuchado, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura, pues se maneja lo opuesto y conocemos perfectamente bien el dicho, ¿no? Ese famoso dicho del que el que no tranza no avanza. Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos involucrados en ese tipo de acciones que podríamos catalogar como deshonestas. Pero no entrando al tema de la deshonestidad, de la falsedad, pues la pregunta importante para nosotros es, bueno, ¿por qué Dios quiere que seamos honestos? ¿Tendrá alguna utilidad? Como les dije en un principio, sí, sí la hay. Hay 3 pasajes dentro de la Biblia que yo he elegido que nos llevan a pensar básicamente en la utilidad, en la necesidad de ser honestos. Esta palabra honestidad la vamos a encontrar en la Biblia, así como tal, como honestidad, pero también lo vamos a encontrar como integridad. Perdón. El primer pasaje que encontramos es el pasaje de 1 Timoteo 2:2. En este pasaje, Pablo instruye a Timoteo que se ore, ¿verdad? Entra el tema de la oración, y en el tema de la oración Pablo le dice a Timoteo que oremos por las personas que están en eminencia, o sea, por las personas que tienen autoridad, la presidenta de la República, nuestros gobernadores de los estados, los presidentes de los municipios, incluso, hermanos, ¿verdad?, los diputados, senadores, todos los que están involucrados en ciertos tipos de poder político
político en nuestro país. Pero no solamente ellos, sino también las personas que tienen el poder económico. Sabemos que hay personas que tienen el acceso a los recursos económicos y que en un momento dado podrían ellos ser de ayuda, de beneficio para la sociedad. Bueno, Pablo dice, hay que orar por todos los que están en eminencia, por todos aquellos que están en algún sitio de poder, de autoridad. Y agrega, ¿sí?, que lo hagamos por una sencilla razón, para que podamos vivir tranquilos, para que podamos vivir quieta y sosegadamente, con toda honestidad. Es decir, fíjense qué curioso, ¿verdad? Cuando pensamos que las autoridades son honestas, eso nos lleva a nosotros también a ser honestos. Y si lo trasladamos, hermanos, hermanas, al terreno de la vida cotidiana, cuando tú te conduces de manera honesta dentro del grupo donde tú estás, en tu familia, en la escuela de los chicos, etcétera, donde quiera que estés, si tú te comportas con honestidad en la tienda, cuando pagas sin todo, lo que estás creando es un ambiente de honestidad. Y Pablo precisamente por eso dice, debemos orar para que la honestidad sea el elemento básico en donde podamos movernos. Y hay que orar precisamente por las personas que tienen la capacidad de influir en otros. Y si te has fijado, tú y yo podemos influir en muchas personas, podemos influir en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. ¿Y cómo vamos a influir? Pues influyamos creando un ambiente de honestidad. Por eso Pablo pide que se ore por estas personas en autoridad. Ese es el primer pasaje. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de él? Que si nosotros oramos por ellos para que haya honestidad, nosotros podemos también orar podemos también vivir y disfrutar de la honestidad que se va generando por estas personas. Así que ese es lo primero, fíjense, no sé a cuántos de ustedes les gustaría poder vivir dentro de un mundo honesto. Bueno, pues hay que empezar a orar para que ese mundo se cree. Bien, este es el primer pasaje. El segundo pasaje lo encontramos también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4, cuando Pablo empieza a desglosar las características de los líderes de la iglesia. Habla de los ancianos, habla de los diáconos, y en este pasaje, en el capítulo 3, versículo 4, dice que los que están en el liderazgo de la iglesia deben tener a sus hijos sujetos con toda honestidad. Si leemos el pasaje así, simplemente así, muy, muy por encima, pensamos que Pablo está hablando de que sujeten a sus hijos, que los tengan, pero bien rígidos. Ahí, pastores, por favor, ¿verdad? Que sus hijos sean el modelo, ¿verdad? Ancianos, líderes, que sus hijos sean el modelo a seguir. No, no está diciendo eso. Dice que nosotros, como padres, debemos de ejercer la sujeción de nuestros hijos honestamente. La pregunta tiene que ver mucho con la educación de la familia. ¿Cómo es que nosotros controlamos a nuestros hijos? ¿Cómo es que nosotros sujetamos a nuestros hijos? Yo me he fijado que muchas de las veces nosotros sujetamos a nuestros hijos por el chantaje. No sé si se han fijado de eso. Mira, si tiendes la cama, te voy a dar tal cosa, ¿sí? Y luego hasta se nos olvida que lo prometimos, ¿sí? El chico ya está tan acostumbrado que dice, ay, mi papá nada más dice cosas y mi mamá nada más me está diciendo, pero nunca me cumplen nada. O sea, nosotros queremos sujetar a nuestros hijos por medios deshonestos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues lo que nosotros debemos aprender a hacer es sujetar a nuestros hijos honestamente. Es decir, nuestra disciplina, nuestra educación debe de estar permeada, debe de estar bañada con honestidad.
es decir, con congruencia. Debe de estar llena precisamente de esa cualidad que no nos haga a nosotros doble cara, ¿sí? Delante de la iglesia somos de una manera y fuera de la iglesia somos de otra, ¿verdad? Fíjense, estamos educando a nuestros hijos en deshonestidad. Ese es el pasaje al que Pablo se refiere, ¿no? ¿Cuáles son los métodos a través de los cuales nosotros sujetamos a nuestros hijos? Pablo dice que sea con honestidad. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos honestidad, nuestros hijos lo van a captar. Si nosotros somos honestos, los hijos lo van a captar. La honestidad es un principio, mis queridos hermanos, que se va transmitiendo en la vida diaria con la familia. Esa es la segunda razón por la cual nosotros debemos de ser honestos. ¿Qué nos va a provocar? Pues nos va a provocar un ambiente de claridad. Un ambiente en donde los chicos te van a entender y tú los vas a entender a ellos, en donde se va a poder hablar de las cosas con toda claridad y sin tapujos, como decimos, ¿verdad? Así los chicos aprenden honestidad porque nosotros somos honestos. Entonces, cuando nosotros pensemos en la educación de nuestros hijos, pensemos que lo debemos hacer honestamente, porque ellos van a ser honestos también. En tercer lugar, el tercer pasaje que encontramos es el pasaje de Tito 2:7. En este pasaje, Pablo nuevamente está instruyendo a Tito sobre cómo debe de él tratar a la iglesia. Y le habla precisamente diciéndole que él debe de presentarse en todo como ejemplo a la iglesia. Si ustedes recuerdan, Tito era un joven al que Pablo había dejado encargado para pastorear una iglesia, la iglesia de Creta. Y Pablo le estaba diciendo cómo debe de él presentarse delante de la gente. Y le está diciendo que debe de presentarse como un buen ejemplo, ejemplo de buenas obras, un ejemplo de enseñanza, pero le dice que la enseñanza la debe de hacer con toda integridad y seriedad. O sea que lo debe de hacer honestamente. ¿Qué significa entonces enseñar con honestidad? Miren, hermanos, muchas de las veces nosotros, los que hemos estado dentro de la docencia, nos han puesto entre la espada y la pared, porque en ocasiones llega la gente a hacernos preguntas que nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Y por salir del paso, damos una respuesta, ¿verdad? A veces acertamos, a veces no. Pero la verdad es que somos deshonestos porque no enseñamos lo que es verdadero. Enseñar con honestidad significa eso, que vamos a enseñar lo que no solamente hemos aprendido en nuestro estudio, no solamente hemos aprendido en nuestras investigaciones, sino que también lo estamos viviendo. Eso significa enseñar con honestidad. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué debemos enseñar con seriedad, con integridad, con honestidad? Por una simple razón. Porque si ustedes se fijan, en los tres elementos, orar por el pueblo, por las gentes que sean autoridad, educar a nuestros hijos y enseñar con honestidad, crea credibilidad. Cuando somos honestos, la gente cree en nosotros, cree las verdades que estamos compartiendo. Por esto es importante que nosotros como creyentes desarrollemos ese valor tan importante de la honestidad en contraposición con la falsedad del mundo. La falsedad del mundo crea dudas. La honestidad crea credibilidad. Así que te lo dejo. Anímate, ¿verdad?, a hacer las cosas con honestidad. Espero vernos dentro de un rato en el culto. Que el Señor les bendiga y nos veremos aquí la próxima semana. Que Dios les bendiga.